Muy buenas tardes a todos. En esta tarde voy a predicar sobre el pasaje de Mateo 21, versos 1 al 11. Lastimosamente la grabación durante el sermón dominical no se lo muy bien, entonces vamos a tener que repetir y vamos a volver a predicar sobre este pasaje. Y a mí que no me gusta, dicen los chapines, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 21, versos 1 al 11 dice de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si ustedes han seguido toda la argumentación y toda la predicación que hemos hecho del Evangelio de Mateo desde el capítulo 1, verso 1, hemos intentado venir predicando de manera expositiva, intentando seguir el hilo conductor de la argumentación de Mateo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. En esta iglesia hemos adoptado una forma de interpretación específica, como iglesia, digamos, muy apegada, o intentamos ser bastante apegados a lo que se conoce como las verdades de la Reforma Protestante. Uno de los grandes aportes a la teología de la Reforma fue una hermenéutica totalmente distinta. Y esta hermenéutica posteriormente, digamos, se ha ido conociendo como lo que se conoce, como lo que se llama la hermenéutica pactual o el estudio de los pactos, y a través del estudio de los pactos vamos interpretando, ¿no? Creemos que el pacto es un elemento que la escritura nos da, no es un elemento que imponemos o que obtenemos fuera del texto, sino que creemos que es un elemento, un punto fundamental que nace de la lectura, que emana de la lectura natural de la Biblia, y este elemento nos proporciona una base para la interpretación, ¿no? A través del estudio del pacto podemos entender la historia de la salvación, y obviamente desarrollamos todo un sistema de interpretación que obviamente se escapa del alcance de esta predicación. Pero mi punto es importante de manera introductoria para hacerles ver que en esta iglesia no adoptamos y no seguimos, no buscamos, no utilizamos una hermenéutica, por ejemplo, liberal, no utilizamos una hermenéutica eh, alegórica, no utilizamos una hermenéutica especialmente dispensacional. Hemos rechazado el dispensacionalismo como sistema hermenéutico, y por lo tanto nuestras interpretaciones van a ser distintas a una hermenéutica dispensacional. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque a partir de este versículo 1 del capítulo 21, de manera muy enfática, todo lo que viene, casi todo lo que viene en el resto del Evangelio de Mateo, se va a desarrollar en una semana, ¿sí? Y esto es lo que generalmente llamamos la Semana Santa en nuestros países, ¿no? En nuestras celebraciones, que dicho sea de paso está eh, pronto a suceder, ¿no? Es una semana de supuesta celebración para recordar la, eh, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos estos capítulos que vienen en el libro de Mateo, desde el capítulo 21, verso 1 en adelante, casi hasta el final del capítulo 28,
debemos interpretarlo con mucho cuidado. Específicamente, los capítulos 24 y 25, que se conocen como el Sermón del Monte de los Olivos. Este sermón va a ser un sermón un tanto difícil de interpretar y de predicar. Son dos capítulos de gran debate todavía en la historia de la iglesia y entre académicos y predicadores, pastores y teólogos. Estos dos capítulos siguen siendo de gran controversia, ¿no? Y obviamente va a depender mucho de la hermenéutica que se utilice, del sistema interpretativo, para darle sentido, no solo en su audiencia original, sino en la aplicación hoy, ¿no? Más de 2000 años después de que esto fue dicho por Jesús. Digo esto porque hemos adoptado en esta iglesia una posición, ¿no? Acerca de lo que Jesús quiso decir en ese quinto sermón. Recordemos que Mateo registra una colección, digamos, de 5 grandes sermones en todo su libro, ¿no? El primer sermón, el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Luego el sermón misionero, que algunos llaman Mateo 10. Luego el sermón de las parábolas del reino, que es Mateo 13. Luego el sermón de Mateo 18, que tiene que ver con el ordenamiento del pueblo de Dios en, en un colectivo eclesiástico, digamos, o la forma de vida de ahora de los creyentes en una iglesia naciente. Y el quinto sermón sería el Sermón del Monte de los Olivos, que es el bloque profético más grande que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este Sermón del Monte de los Olivos, como les repito, va a requerir de una cuidadosa exégesis y de una muy cuidadosa también exposición. Si bien a la hora de exponer no lo hacemos de manera como que estuviésemos en una clase de teología o algo por el estilo, obviamente no podemos desechar la teología que está allí, específicamente todo el lenguaje simbólico que se refiere a lo que llamamos la escatología o el estudio del fin de los tiempos. Debido a que nuestra hermenéutica no es dispensacional, el sentido de ese último discurso de Cristo en el libro de Mateo va a tomar un giro tal vez un tanto sorpresivo para muchos. Cuando vayamos a predicar ese sermón, ese sermón del Monte de los Olivos, debemos tener en cuenta el contexto, y el contexto inicia en Mateo 21, versos 1 en adelante. Acá vamos a ver este pasaje, el que voy predicando, es lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y vamos a explicar qué significa eso. Pero les pido que a partir de ahorita le presten mucha atención, porque estos 8 capítulos que vienen son cruciales para entender lo que Jesús quiso decir acerca del fin de los tiempos y lo que Jesús estaba haciendo en ese momento al entrar en Jerusalén, que era el cumplimiento de muchas profecías, y hoy vamos a ver precisamente la primera. Regresando entonces al pasaje, espero no haberles confundido, sino haberles anunciado básicamente que el resto de lo que viene necesita ser entendido en su contexto apropiado, y vamos a iniciar a considerarlo desde el versículo 1 de Mateo 21. Este pasaje es el inicio de la semana en donde nuestro Señor fue crucificado. Es el relato de la entrada a la ciudad en donde nuestro Señor sería condenado y sacrificado por nuestra maldad, por nuestros pecados. A este pasaje se le conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, como bien decíamos, lo cual es cierto no solo por la algarabía y toda la alegría y la celebración que se dio en ese momento, sino porque el pináculo de su obra redentora se llevaría a cabo en esa ciudad, y allí Jesús triunfaría sobre el pecado y sobre la muerte. Ese es el verdadero triunfo. Y por eso a nosotros hoy, a la hora de estudiarlo en su contexto, vamos a entender que de verdad fue una entrada triunfal a Jerusalén, no solo por los gritos de aclamación de la gente, sino porque Él triunfaría sobre el pecado y sobre la muerte. El doctor Kenneth Gentry Jr. escribe en su libro
el sermón del Monte de los Olivos hecho fácil, él escribe, los evangelios son obviamente selectivos porque se centran casi por completo en los 3 años y medio de ministerio de la vida de Jesús, dejando así enormes vacíos en su vida o en el relato de su vida. E incluso entonces se concentran desproporcionadamente en una semana de su vida antes y después de su muerte. Estos son los hechos y el discurso previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, digamos, esto que viene a continuación y lo que estamos hoy leyendo, que los 4 evangelistas lo registran: Marcos capítulo 11, Lucas 19, Juan capítulo 12 y obviamente Mateo capítulo 21. Si nos damos cuenta, Mateo viene haciendo un relato bastante cronológico y ordenado. Porque Mateo tiene un asunto en mente, Mateo tiene un hilo conductor y tiene obviamente una meta en la mente, inspirado por el Espíritu Santo. Si leyéramos a Juan, vamos a darnos cuenta que Jesús entra a Jerusalén en los primeros capítulos de Juan, ¿no? Porque Juan pareciera ser que está tomando hechos al azar y los está poniendo de manera desordenada. Si tomáramos Mateo como el estándar, ¿no? Pero el punto de Juan es distinto, ¿no? El objetivo de Juan es distinto a la hora de escribir su evangelio. Pero en Mateo estamos viendo que Jesús está entrando hasta ahora a Jerusalén, hasta el capítulo 21, porque Mateo ha venido preparando cuidadosamente este momento. Jesús entra en Jerusalén por primera vez. Jerusalén es la capital del reino de Israel, el hogar del templo de Dios, la sede del sumo sacerdocio y su gobierno religioso sobre Israel. Y ahí quiero que tomemos en cuenta este punto, ¿no? Cuando hablamos específicamente del templo. Aquí voy a ir adelantando un poco de lo que nosotros creemos que Mateo está exponiendo cuando describe o registra el sermón de Jesús en Mateo 24 y 25. Cuando habla específicamente del templo, Mateo está hablando y va a enfatizar mucho que el juicio de Dios viene precisamente sobre los judíos o los líderes judíos de ese momento. Y la destrucción del templo va a ser algo importante, va a ser ese acto, ese evento de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, va a ser un punto resolutivo en la escatología de Mateo, ¿sí? En la escatología que Mateo está planteando, que obviamente es el registro de las palabras de Jesús. Por favor, tengamos mucho en mente ese evento. Mateo claramente está organizando su material, como les dije, para enfatizar la culminante entrada de Jesús a Jerusalén y hacer esto, confrontar y reprender a las autoridades religiosas de Israel. Jesús ya lo había anticipado, por ejemplo en Mateo capítulo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ha estado anunciando ya esto, anticipándolo de alguna manera y ahorita se está llevando a cabo. Hasta la última semana de su vida, Jesús advirtió a la gente no revelar su identidad. Si leemos las escenas de Mateo 8, Mateo 9, Mateo 16, Jesús hace un milagro y le dice a esa persona beneficiaria del milagro, ve y no se lo cuentes a nadie. Jesús está intentando al principio no darse a conocer. ¿Por qué? Cualquier comentario sobre Jesús, de que él era el rey de los judíos, levantaría algún tipo de alerta en el Imperio Romano. Y obviamente esta alerta podía conducir a un enfrentamiento armado, militar. No sabemos. Pero el punto es, hasta este momento, recordemos que llevamos casi 100 años de lo que se conoce como la Pax Romana, ¿no? Desde el 63 a.C., cuando los romanos llegan y conquistan ahí esa comarca, digamos, todo el imperio romano, toda la cuenca del Mediterráneo había estado experimentando una relativa paz y prosperidad, en el sentido de que no habían guerras sangrientas y con muchísimos muertos y todo lo demás, sino que en alguna medida había cierta paz.
obviamente los judíos estaban siendo subyugados por los romanos en cierta medida, pero el tiempo de la Pax Romana es el que se está llevando a cabo. Entonces, en alguna medida Jesús está teniendo en cuenta esto. El emperador no hubiese visto con buenos ojos a rivales potenciales que reclamaran algún tipo de señorío en términos políticos. Y las legiones romanas estarían listas, prestas y dispuestas para aplacar cualquier amenaza en contra del emperador. El enfoque de Jesús para establecer su reino, porque lo ha hecho Jesús hasta este momento, el enfoque de Jesús es distinto. ¿Sí? Si leemos y si ustedes revisan las predicaciones que hicimos sobre el capítulo 13 de Mateo y analizamos cada una de las parábolas, Jesús está hablando de las características de su reino, cómo luce este reino, cómo funciona y opera su reino, porque Él es rey soberano absoluto de todo lo que existe y su reino está siendo inaugurado. Eso sí lo creemos, pero es una diferencia al reino de Roma o al emperador romano. El operar del reino de Dios es diferente. Jesús está en ese capítulo hablando de que su reino es radicalmente diferente a a otros intentos que intentaron derrocar a Roma. Ahora, vamos a tratar un poquito más eso en adelante. Jesús orquesta cuidadosamente su entrada entonces pública a Jerusalén, consiguiendo un asno para montar. Y esto es bien importante porque necesito conectar lo que les dije acerca de la radicalidad del reino de Dios, del reino que Jesús estaba inaugurando, estableciendo en la tierra, que es real y que está extendido y que tiene una operación en esta realidad de tiempo y espacio, pero al mismo tiempo es diferente y no levanta ningún tipo de alerta en contra de los gobernantes romanos. Entonces, esta imagen de la entrada de Cristo sobre un pollino, sobre un asno, es importante. Y más adelante voy a hacer referencia a uno de los sermones de Charles Spurgeon, en donde creo que Charles Spurgeon en ese sermón hace un excelente trabajo a la hora de presentarnos lo extraño que podría lucir este reino en el primer siglo. La imagen de Jesús sobre un asno, sobre un pollino, es bien importante porque no presenta ningún tipo de, digamos, amenaza militar en contra de los romanos, pero finalmente también cumple con el objetivo final, que es presentar a Cristo como lo que Él es, el Rey. Y lo más importante es que Jesús entrando de esa manera a Jerusalén era para cumplir con la profecía de Zacarías 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como les digo, esta es una imagen maravillosa y vamos a explicar un poquito qué significa esto. En aquel tiempo, un pollino era la cría de un asno o de una asna, ¿no? Era un burrito, le llamaríamos en español castellano en Guatemala. Y generalmente en el primer siglo, en aquellos tiempos, el pollino era un burrito que tenía que estrenar a alguien, o un yugo, o una carga, etc. Un pollino era un animal de carga que nunca había sido utilizado para tal labor. ¿Sí? Todavía estaba muy joven. Si leemos bien el relato de Mateo 21, versos 1 al 11, vamos a ver que Jesús mandó a pedir el asna y el pollino, los dos animales, porque se acostumbraba a llevar el pollino por primera vez para que empezara su labor de empezar a cargar a alguien o llevar carga, jalar carretas o algo por el estilo, y debido a que todavía estaba muy
muy joven, ¿no? El pollino estaba muy pequeño, pero ya tenía la suficiente fuerza para empezar. Se llevaba a la madre para que ésta fuera a la par del pollino, en alguna medida como ayudando al pollino para que éste no se parara, no se debilitara, sino al contrario, que la madre de esta cría pues lo fuese en alguna medida empujando, dándole el ejemplo para lo que sería el resto de su vida, que sería pues obviamente un animal de carga, ¿no? Am, Esto es bien importante porque la imagen de Jesús entrando sobre un pollino contrasta con lo que generalmente hacían los reyes para su transporte en ese momento. Un rey generalmente venía en un caballo, ¿no? El caballo es un animal muchísimo más grande, ¿no? Vistoso, lujoso. Los que pocas veces yo he tenido el gusto de ver animales, esos animales, los caballos en vivo y a todo color, son bestias increíbles, ¿no? Elegantes, ¿no? Bueno, dependiendo de los que son pura sangre, ¿no? Los que son caballos así, que les llaman así, ¿no? Pura sangre. Hay lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guatemala hay un lugar que se llama el lago de Amatitlán y hay un montón de caballitos que no necesariamente son hermosos y gigantes, ¿no? Le cobran a unos 5 quetzales por ir a dar la vuelta y eso, pero estos animales, los caballos, sí, cuando los reyes los escogían para transportarse, presentaban una imagen gigantesca y majestuosa, ¿no? Eran animales que generalmente se utilizaban para la guerra por su valentía, ¿no? Y su coraje, y que no se detenían frente a la batalla, no tenían miedo y avanzaban con todo su ímpetu. Esas imágenes las podemos ver en el libro de Job también. Y la imagen de Jesús sobre un pollino pareciera dar una imagen contraria. Sin embargo, en el contexto, en tiempos de paz, los reyes también a veces montaban pequeños asnos debido a que no había alerta de guerra y por lo tanto no había necesidad de un animal listo para tal situación. Esto lo podremos ver en Jueces 5, 1 Reyes 1, etc. Nuestro Señor dirige estas acciones para revelarse al pueblo, ya que la visión de un hijo de David montado sobre un pollino, sobre un asno, entrando a Jerusalén, esa imagen tiene innegables tintes mesiánicos debido al cumplimiento de la profecía. Un asno, un pollino, no parecía dar la imagen de realeza y grandeza. Sin embargo, el objetivo de esta imagen era resaltar el cumplimiento de la profecía. Jesús estaba mostrándose de manera pública e inconfundible. Él era ahora el que estaba cumpliendo esta profecía del Mesías prometido. Él se estaba revelando a sí mismo de esta manera. Pero al mismo tiempo esta imagen nos revela que Él es un rey humilde, un rey de amor y también de paz. Aunque Jesús diseña este evento para mostrarse como el rey prometido, el rey de reyes, no viene a Jerusalén como un conquistador, ¿no? En un gran corcel cabalgando con todo su séquito, con armas de guerra, con una armadura de militar, nada por el estilo. Es para el cumplimiento de la profecía y entra precisamente para dar la imagen de lo que es un rey humilde, lo cual vamos a finalizar en este sermón, vamos a llegar a esta conclusión de que esta humildad del Rey Jesús es es una de las cosas que muestra su más grande poder. Sin embargo, la Biblia no nos deja con la imagen de Jesús en un pollino humilde, sino que va a venir el apóstol Juan y también el apóstol Pablo, perdón, y nos van a presentar una imagen de Cristo ahora resucitado en una imagen de gobierno y fuerza universal. ¿Sí? El apóstol Pablo va a hablar de lo universal del trono de Cristo, y luego el apóstol Juan en su Apocalipsis con un lenguaje épico, ¿no? Y trascendental nos va a hablar de un Jesucristo ahora resucitado sobre un caballo y
que tiene esta imagen y esta apariencia. Es un gran conquistador. Obviamente sí vamos a llegar a eso, pero en este momento la imagen del apóstol Mateo es otra, porque nos está dando a entender el cumplimiento de la profecía. Ahora, esto parece ser aceptado por la gente, porque la gente empieza a tirar sus vestiduras en el camino y gritan y aclaman, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aunque sea inicialmente, las multitudes parecen reconocer que este que viene entrando a Jerusalén es rey. Este es un gesto de reconocimiento. De hecho, lo vemos en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 13. Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Las ramas de los árboles que la gente cortó para ponerlas en el camino también nos dejan ver que este es un reconocimiento al Mesías, ¿no? A Jesús. En nuestro pueblo aquí, en nuestros pueblos de aquí, es champino, ¿no? Para las bodas o para, qué sé yo, la celebración, es champino, ¿no? Es de hecho es una fragancia bien particular, ¿no? Que algunos la disfrutan, yo la disfruto mucho. Ahora, no parece ser que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Algunos comentaristas dirían que la gente está tirando las hojas o las ramas en el piso para que entre Jesús a Jerusalén, porque era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. No pareciera indicar eso realmente el contexto. Más bien, creo que Mateo está correctamente poniéndonos enfrente que este es un reconocimiento de las multitudes hacia Jesús como el rey. Lo mismo sucedió en la entrada triunfal de Simón Macabeo, cuando uno lee Primera de Macabeos 13 o Segunda de Macabeos 10. Vamos a ver que esto en alguna medida también se hacía en otros momentos. Ahora, los elogios de la multitud, lo que la multitud está gritando para aclamar a Jesús, proviene también de las Escrituras. El Salmo 118, verso 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. El grito de estas multitudes en esta escena inicia realmente como un grito de ayuda. Posteriormente podemos ver en la historia los gritos de aclamación para reconocer a un monarca o, por ejemplo, o a un tirano, ¿no? Siempre se levantaba la mano y decía, salve rey no sé qué, salve la reina, salve. Decían, Dios salve la reina, o también decía, salve la reina o salve el rey, porque estos gritos de aclamación era el reconocimiento de que ese que estábamos aclamando nos podía salvar. Pero al mismo tiempo ese grito de aclamación es un grito de reconocimiento, ¿sí? Es un grito de exaltación, de aclamación. Y esto es consistente con lo que creemos en la historia de la salvación. Creemos que Jesús no puede ser salvador si no es rey. Y Jesús no es rey si no es salvador. El reino y la salvación son un mismo punto, un mismo asunto. Este grito nos recuerda eso. Ahora, puede ser que veamos acá el resultado del grito de Bartimeo en el pasaje anterior. Recuerden que en la predicación anterior estuvimos viendo el pasaje de Bartimeo. ¿Y qué gritaba Bartimeo? Jesús, hijo de David. Porque el grito para aclamar a Jesús ahora incluye este reconocimiento, como que tal vez aquí me voy a dar una pequeña licencia, pero no sé, no estoy dispuesto a recibir una bala por ello, pero el punto es, podría ser que Bartimeo aquí haya influenciado, porque acaba de ser sano, él acaba de recibir la vista de nuevo, ¿no? Y él fue el que estaba gritando, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Ahora, el Salmo 118 no dice, Hosana al hijo de David. Lo que estamos viendo acá en Mateo 21 es la mezcla, ¿no? La unión de estos dos puntos. Hosana en las alturas, el reconocimiento de que este es Dios, el que viene entrando ahí es rey y es Dios, y es el hijo de David. Sí, ahora estamos viendo entonces, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas multitudes que en este momento están en un punto álgido de emoción,
están diciendo, aunque sea de manera inicial, lo que es correcto. Y repito y recalco, estoy enfatizando la palabra aunque sea o la frase de manera inicial. Estoy recalcando eso. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar ese punto que es bien importante. Pero acá estamos viendo un álgido punto de emoción en las multitudes. Están profesando verdad en su aclamación, hosana en las alturas. Están reconociendo que este Jesús es Dios. No solo es el Hijo de David, sino que es Dios. Eso es correcto. Pero recordemos cómo se comportan las multitudes. Las multitudes tristemente eh, son, son cambiantes, ¿no? No, no necesariamente lo que gritan es un compromiso profundo y verdadero o duradero. Recuerden que acá las multitudes que estamos leyendo acá, una semana después van a estar gritando exactamente lo contrario. Acá están gritando hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, Él es Rey. Pero una semana después, estas mismas multitudes, porque no, cuando llegamos al final del relato de la crucifixión de Jesús, de todo su juicio injusto a manos de las sectas de los judíos y todo lo demás, no nos vamos a otro lugar, no, eso no se lleva a cabo en otras tierras, no, se lleva a cabo ahí mismo, en esa misma ciudad. Y estas multitudes, las que estaban gritando hosana en las alturas, van a estar gritando al final de la semana, crucifíquenle. Ese Jesús no es nuestro Mesías, no es el Rey de los judíos. Pilato, si tú no lo crucificas, no eres amigo de César. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque es exactamente lo que sucedió cuando Jesús vino a juzgar en el 70 después de Cristo y destruyó a más de 1 millón de judíos muertos en las calles de Jerusalén, destruidas las murallas, la ciudad y el templo. Por eso les digo, aunque sea de manera inicial, y lo que están diciendo aquí las multitudes es cierto, Jesús es Dios, es Rey, es el Mesías prometido. Pero tristemente no son multitudes que están comprometidas de manera profunda, sino que al contrario, cambian como la arena, como las olas del mar. Es un terreno arenoso, cambian como el viento, ¿no? Fácilmente. Vamos a hablar de un par de aplicaciones importantes a partir de este pasaje. Primero, la humildad como la del Rey Jesús. Spurgeon, les dije que iba a hacer referencia a este sermón de Charles Spurgeon. Él predicó un magnífico sermón sobre este pasaje. Todo su sermón tiene un tono paradójico. Spurgeon inicia su sermón preguntando ¿qué clase de reino es este? De este rey, el que viene entrando a Jerusalén. Y él decía que un reino, cuando un rey iba entrando a una ciudad, llevaba un cortejo gigantesco, ¿no? Y Spurgeon decía que generalmente los reyes iban con gran pompa y delicadeza, ¿no? Con gran fama, haciendo alarde y demostrando que eran grandes. Los reyes tenían, por ejemplo, un cortejo y cuando enviaban a sus cortesanos, enviaban una avanzada para que abrieran las puertas de la ciudad. Estos cortesanos generalmente iban vestidos de manera excelente, ¿no? Cuidadosa, muchos detalles con adornos aquí en los carruajes y todo lo demás. Pero Spurgeon hacía el contraste y la paradoja del Evangelio. ¿Qué reino tan extraño este que cuyos cortesanos y sirvientes son simples pescadores, hombres pobres que en el camino, mendigos, fueron recogidos y ciegos que acaban de recuperar la vista? Estos son los cortesanos de este reino. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de monarca es este que tiene ese tipo de cortejo? Spurgeon luego agrega una idea maravillosa. Y es aquí en donde quiero conectar la aplicación de la humildad que Cristo mismo nos está enseñando en su entrada triunfal a Jerusalén. Y voy a leer un extracto, no tan extenso, pero
tampoco tan corto, de este sermón de Charles Spurgeon. Cito: extraño reino este, pero hermanos, aquí hay algo quizás aún más maravilloso. Era un reino sin fuerza armada. Oh príncipe, ¿dónde están tus soldados? ¿Es este tu ejército? ¿Estos miles que te asisten? ¿Dónde están sus espadas? Llevan ramas de palma. ¿Dónde están sus pertrechos, es decir, sus municiones? Casi se han desnudado para allanar tu camino con sus vestiduras. ¿Es este tu anfitrión? ¿Son estos tus batallones? Oh extraño reino sin ejército, extraño rey que no lleva espada, sino que cabalga en medio de su pueblo conquistando y para conquistar. Extraño reino en el que está la palma sin espada, la victoria sin batalla, ni sangre, ni lágrimas, ni devastación, ni ciudades quemadas, ni cuerpos destrozados. Rey de paz, este es tu dominio. Aquí termina la cita de Spurgeon. Generalmente era costumbre y más que todo del Imperio Romano, que el lugar donde conquistaban generalmente destrozaban la vegetación, destrozaban la ciudad, porque esa ciudad había caído bajo el juicio de Roma. Entonces Spurgeon está haciendo esta paradoja, esta comparación entre este rey que en efecto es rey, y es el rey de reyes y señores de señores, pero qué extraño que no viene a destruir, conquista, pero no como los otros reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque la humildad de Cristo, no solo en la imagen de cabalgar sobre un pollino, sino en toda su operación, Jesús está siendo humilde. Y la humildad de este rey y su reino eran su verdadero poder. Su entrada a Jerusalén no era reconocida como una entrada de poderío militar para la conquista por la fuerza, sino por medio de la humildad y la paz. Es con esta misma estrategia, a la hora de la aplicación, que los discípulos de Jesús hemos de conquistar al mundo. Recordemos que nuestro obrar debe ser con humildad, pero a la vez con firmeza, ¿no? En ninguna latitud del texto bíblico, de manera doctrinal, pudiésemos deducir que el hacer discípulos a todas las naciones y conquistar el mundo para la gloria de Cristo, en ningún momento se nos ha dicho que debe ser por medio de la fuerza militar o de la revolución o de las armas o de una retórica o actividad violenta. Al contrario, es el dominio de la creación por medio del servicio a lo que hemos sido llamados. Por eso, a partir de este texto podemos aplicar para nosotros hoy que nuestro obrar debe ser con humildad, pero a la vez con firmeza, porque vamos a ver a este Jesús humildemente entrando a Jerusalén, pero en unas escenas posteriores, allí mismo, vamos a ver a Jesús volcando las mesas de los cambistas y de los mercaderes en la entrada del templo y condenándolos, ¿no? Y alzando la voz y diciéndoles: ustedes son ladrones, ustedes han convertido la casa de Jehová en una cueva de ladrones. ¿Dónde está la humildad de ese rey? Bueno, es que la humildad no significa dejar que te pasen por encima. La humildad no significa simplemente soy tan humilde que mejor me tiro al suelo y que todos caminen sobre mí. No, la humildad en algún momento también requiere firmeza. Y Jesús la está ejemplificando de manera perfecta. Entonces nuestro actuar debe ser con humildad, pero nunca con una violencia pecaminosa, ¿no? No hemos sido llamados a la revolución, sino a la paz. Hemos sido llamados a conquistar el mundo con determinación, persuadiendo, a través de la evangelización, creyendo en el poder transformador del Evangelio, en la obra del Espíritu Santo, en la vida del creyente, nunca jactándonos de nuestra posición, haciendo valer la fuerza de nuestras armas o de nuestro poderío.
Tener y practicar esta humildad que estamos viendo acá de nuestro Señor Jesús será nuestro más grande poder en este mundo. Esto es una aplicación que podemos extraer. Otra de las aplicaciones a la que quisiera hacer yo referencia es el conocer a las multitudes diagonal mayorías, entre comillas, ¿no? El comportamiento de las multitudes nunca es sencillo de tratar, ya que éstas siempre apelan al orgullo humano y al deseo de reconocimiento rápido, de manera fugaz, pero falso, ¿no? J.C. Riley escribe en sus comentarios expositivos sobre el Evangelio de Mateo, dice, cito, nada es tan voluble e incierto como la popularidad. Está aquí hoy y mañana desaparecerá. Es una base arenosa y seguramente fracasará a quienes construyen sobre ella. No nos preocupemos por ello. Busquemos el favor de aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es la cita de J.C. Riley. Ahora, Jesús nunca buscó ser popular. Claro que era conocido. Y también sabemos que hizo uso de eso. Pero nunca permitió que Jesús nunca permitió que la popularidad afectara en su juicio y su forma de actuar. Supo manejar a las multitudes. Cuando las multitudes ya empezaban a llegar a ese punto de frenesí, ¿no? de empezar a cometer locuras. Uno de los evangelistas dice que lo quisieron hacer rey por la fuerza. Jesús supo manejar eso. Jesús buscaba finalmente, después de eso, estar un tiempo a solas, donde nadie lo siguiera. Se subían a la barca y se subía con sus discípulos y alejémonos de las multitudes, vayamos a hacer esto, vayamos a hacer lo otro. Jesús supo manejar a las multitudes. Jesús sabía que las multitudes eran engañosas, pero siempre nos dejó ejemplo de que las multitudes, generalmente emocionadas, pueden cambiar una supuesta lealtad que tienen o demuestran, y lo hacen muchas veces de manera instantánea. Este pasaje nos puede ayudar a entender cómo saber manejar a las multitudes. Bueno, algunos dirían, bueno, es que yo no tengo ese problema porque yo no soy popular, yo nunca he tenido que estar frente a 1,000, 2,000, 5,000 personas, nunca me ha tocado. Sí, probablemente la mayoría de nosotros nunca hemos hecho eso, pero tristemente sí hemos sido parte de la multitud. Y conforme el espíritu y el poder de la palabra cambian nuestro entendimiento, debemos entender que nuestro actuar ya no debe ser como el de estas multitudes que cambia su lealtad de manera sencilla y abrupta. No debemos nunca ser así. Nuestro cristianismo nunca debe estar marcado por eso. Por último, este pasaje nos podría ayudar a aplicar algo en cuanto a la rendición a Cristo. ¿Cómo rendirnos a Cristo? Mientras el pueblo aquí lo saludaba y le aclamaba diciendo, Hosana, sálvanos, la mayoría de ellos realmente no quería el rey que Jesús era. Esta aclamación no duraría mucho, como les digo, porque unos días después estarían demandando su muerte. Matthew Henry comenta sobre la colocación de las ramas de los árboles y la ropa en el camino para que Jesús entre. Aquellos que toman, cito a Matthew Henry, dice, aquellos que toman a Cristo como su rey deben poner todo bajo sus pies. Tal como el dueño o la dueña del pollino y la asna, ¿no? Que llegaron los discípulos, me imagino, y empezaron a desatar a los animales. ¿Y ustedes por qué se quieren llevar los animales? Porque el Señor lo necesita. Me imagino al dueño del pollino, del asna, inmediatamente rindiéndolo, dándolo, ofreciéndolo a Cristo. Esta multitud no quería que Jesús les gobernara de la manera que Él había diseñado. Por lo tanto, las alabanzas de esta gente, la aclamación de esta gente era vacía. Debemos de tener cuidado de que cuando alabamos a Cristo, alabamos a Jesús,
y reconocemos su señorío, nuestras palabras no tengan falsedad y no estén vacías. Cuando reconozcamos su señorío, más vale que de verdad nos rindamos a Él. Tristemente a veces actuamos aferrándonos al pecado o no sacrificándonos, no queriéndonos sacrificar por el Rey y su reino. ¿Qué es lo que hoy necesitamos poner a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que debemos rendir? Como esa gente lo hizo cuando empezaron a rendir tributo, empezaron a poner sus ropas y las ramas de los árboles para que Jesús entrara. Ese acto debe ser un acto continuo en nuestra vida, reconociendo que debemos rendirnos a Cristo, pero nunca ser como esas multitudes que fingen rendirle honor, pero cuando llega el momento de verdad reconocerle, no lo hacen. Nunca seamos así. Dios les bendiga. Les animamos a seguir pendientes de las siguientes predicaciones para nuestra edificación.